Gracias. Buenos días. Buenos días todavía, ¿no? ¡Ay! Unos segunditos ahí. Qué lindo verles. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno verles hoy. Gracias a las visitas, a los que nos acompañan también, a los que están viniendo seguido. Qué lindo tenerles hoy. Van a ir pasando los niños. Mientras tanto, queremos recordar a todos los hermanos, todos los asistentes, todas las personas que están acá en la iglesia acerca de los bautismos. Nuestro hermano Julio, que está acá adelante, él es el encargado con el que puedes hablar para saber qué es el bautismo, si todavía no has entendido, si ya conociste a Cristo y quieres bautizarte, cómo es, cómo funciona acá en la iglesia, puedes acercarte, ¿sí? Para dar ese testimonio público de que eres hijo de Dios. Así que puedes venir, puedes acercarte para hablar acerca de los bautismos. Algunos avisos no me han puesto el tiempo todavía porque quiero recalcar algunas cosas. Tenemos un mes con muchas cositas, ¿sí? Las van a repetir, las van a ir dando en los avisos, pero quiero llevárselas un poquito. Próxima semana está el retiro de las mujeres, ¿sí? Hermanos, hombres, hijos, papá, ayudemos a nuestras esposas, hermanas, a las mujeres de la casa para que puedan estar, ¿sí? Hagamos todo para que puedan estar. Tenemos actividades hermosas, cosas hermosas, pero estas son el lugar donde hay que estar, ¿sí? Ahí tienes que estar, mujer, no te lo pierdas, que nada reemplace el tiempo que hay aquí en la iglesia para ti como mujer, ¿sí? Y nosotros los hombres ayudando, apoyando y cualquier cosita, cualquier necesidad, hay un grupo de hermanas trabajando, acérquense, están trabajando hace mucho tiempo, así que acompañemos, apoyemos. El otro fin de semana va a ser un fin de semana distinto porque el domingo es elecciones. Cuando hay elecciones, nosotros hacemos una oración por Zoom, tenemos un devocional por Zoom para que después cada familia vaya a votar tranquila, ¿sí? Así que para que usted lo sepa. Pero ¿qué va a pasar ese fin de semana? Tenemos el sábado nuestra reunión de ministerios. Todos los que están en un ministerio sirviendo, colaborando, ayudando, liderando, tienen que estar. Uy, pero yo ayudo a veces, o nadie sabe lo que yo hago. Tiene que estar ese día. 9 de la mañana, de 9 a 11, así es que usted, si tiene que hacer cosas ese día, puede seguir. Pero por favor, no falte. Si hay alguna necesidad, si se le presentó algún problema, avíseme, por favor, porque es importante, ¿sí? Es súper importante que usted pueda estar. No, ya me pusieron el tiempo, no sean tramposos, no. Ya termino esta parte. Y después tenemos los últimos 2 estudios bíblicos acerca de las misiones, porque empezamos a hablar de las misiones y justamente el tema de hoy es la misión de la iglesia, ¿ya? Y primer fin de semana de diciembre, ¿qué tenemos? Bautismos de la iglesia, ¿sí? Y ese día, a veces algunos dicen, yo voy, yo quiero ir. Hermano, es una actividad para todos. Nosotros no tenemos un día de la iglesia que vamos todos juntos a un lugar. Ese es el día. Al otro día es fácil porque es feriado, no tiene que ir a trabajar. Y si tiene que ir a trabajar, vaya, pero no se pierda los bautismos, ¿sí? Entonces, por favor, no se lo pierda. Uy, no sé si voy a ir, estoy pensando. Ese día tiene que estar con nosotros, le esperamos. Así que preparémonos para lo que viene, hay mucha actividad. Después tenemos el 21 la cantata, Día de Acción de Gracias. El fin de semana intermedio tenemos la segunda vuelta de elecciones, entonces está todo tac, ¿sí? Así que nosotros no adelantamos la Navidad, pero se nos vino encima rápidamente, ¿eh? Bueno, eso, mis queridos hermanos. Vamos a hablar del tema de hoy. Ahora sí, pueden ahí poner el tiempo. Me ayuda bastante cuando me ponen el tiempo. La misión de la iglesia, ¿sí? Si usted ha escuchado qué pasó este fin de semana, ¿qué cosas se celebran, que se están celebrando desde el viernes en adelante hasta ahora? A ver. Halloween. No, nosotros no celebramos Halloween. Nada. Halloween, bien. ¿Qué más? El Día de los Muertos y de la...
La Reforma. Faltó un acontecimiento muy importante. Día de las Iglesias Evangélicas, pero uno más importante. Día Mundial de la Oración. Pero hay uno más que no se lo salten. ¿Cuál es? El Día de la Suegra. Pensé que iba a decir el cumpleaños de Julito. Iba a decir, cumpleaños de Julito. La verdad, agradezco a Dios por tu vida, Julito. Es para mí imposible no decir nada. Dios ha provisto de personas siempre alrededor nuestro y ha sido un líder, un referente, un buen consejero, un buen papá, un buen hermano, un sostén para nosotros como familia y para nuestra iglesia también. La Biblia habla de reconocer a los que trabajan entre nosotros, ellos presiden. Y a veces tú miras a alguien y dices, no, yo no soy así. Hay ejemplos para seguir y hay buenos ejemplos. A veces vemos como tan lejano, como que no se puede vivir tanto con Dios. Sí se puede vivir con el Señor. Así que gracias, Julito, por la bendición que ha sido para nuestras vidas. 31 de octubre, 1517. La historia dice que se clavó ahí en las puertas de la iglesia 95 tesis. El idioma en ese momento era, para ellos, alemán, pero las tesis estaban escritas en latín, porque estaban dirigidas a gente de la iglesia que gobernaba, que predominaba en ese momento, en el tiempo que iglesia y Estado iban juntos. Años antes ya hubieron unos vientos, como digo yo, unos silbos que se levantaban contra una iglesia que no representaba la iglesia bíblica. No era la iglesia de Hechos 2, sino que empezaban a hablar de ostentación, riquezas, dueños de tierra, manejar el gobierno, elegir reyes, poner personas. No había simplicidad, sino era riqueza. Y ahí se levantan hombres como Juan Hus, como Wycliffe, y son esas voces que se levantan y que les cuesta la vida. Tienen que morir o tienen que ir desterrados. Entre muchos, como se llaman también, prerreformadores. Y un hombre, Martín Lutero, estudiando, él era un monje católico, no era cristiano evangélico, y su objetivo no era hacer una reforma. Estudiando la Biblia, entiende el Evangelio. Algunos dicen que la chispa se enciende cuando dicen más el justo por la fe vivirá. El tema es que cuando él está en uno de estos concilios y lo están presionando, va a leer uno de los libros en ese momento y dice, Juan Hus pensaba igual que yo. Y los historiadores dicen que Juan Hus iba pensando de acuerdo a la Biblia. Y era el pensamiento bíblico que aflojaba, no era la reforma, era la Biblia que transforma. Y ahí él pone esas 95 tesis, diciendo cómo se obtiene la salvación. El hombre la puede ganar, porque en ese momento la gente tenía apegado eso, había que hacer, había que obrar, había que ganar. El hombre tenía algo bueno, entonces podía lograr acercarse a Dios, llegar y ganar y obtener. Y no era así. Y ahí se levanta este hombre y Dios lo va a usar, como a muchos otros en la historia, para hacer esta famosa reforma. 10 años después, más o menos como en el año 29 más o menos, los citan a un sínodo a todos los que no estaban de acuerdo. Y ellos no están de acuerdo. Bueno, y ahí se ganan el nombre por estar en contra, el nombre de protestantes. Y eran las personas o la iglesia que se oponía, se levantaba. El tema que en ese tiempo, hermano, no era, yo no estoy de acuerdo. Te perseguían y te mataban. Vendían tu casa, perdías todo. Y así se levantaron estos hombres. Pero ¿cuál es el sentido de la reforma? ¿Y en qué nos afecta? ¿Celebramos la reforma?
nosotros no, recordamos la Reforma. Porque lo que se iba a levantar era que la palabra de Dios se podía estudiar. La palabra de Dios se comenzaba a escribir en el idioma del pueblo. La gente la podía leer. La imprenta comenzó a hacer su trabajo y a la gente le podía llevar un retazo, un pedazo, un programa, una parte de la Biblia a su casa y la podía leer. En ese tiempo que se decía, no, si tú te metes mucho en el conocimiento te vas a volver loco. De ahí que viene la frase, si tú lees la Biblia te va a enloquecer. Era como piadoso ser ignorante, porque tú te conservabas. Las mujeres no leían. Y gracias a esto, la gente empieza a leer. Hay educación en la casa. Se enseña desde la casa. En el tiempo de los escolásticos, tú tenías que ir a la iglesia y ahí se enseñaba. Ahora tú podías leer desde tu casa. No era tan fácil como ahora, ¿no? Pero empezaba a llegar la Biblia. La gente podía leer la Biblia, entender la Biblia, aplicarla y vivirla. Ya no era la voz que decía una iglesia dominante, era la voz de Dios hablando a un hijo de Dios para que haga un cambio real. Y eso es uno de los grandes logros de la Reforma, que la palabra de Dios, el mensaje de salvación, llega a la gente. Recuerda, es la palabra de Dios que transforma. Es Cristo el que salva. Alguien dijo, y lo he escuchado bastante, sí, la verdad que la Reforma nos llegó tarde a América. Como Dios como que llegó atrasado, ¿viste? Dios se atrasó y no nos llegó. No es cierto eso. Dios tiene sus planes, Él sabe por qué en ese momento. Claro que mientras pasaba la Reforma en Europa, se estaba construyendo ya una catedral, por ejemplo, en Costa Rica, una catedral católica, entonces no iba a llegar tan rápido. Pero ahí Dios levanta hombres, porque Dios siempre tiene testimonio. La Biblia dice que nunca se deja a sí mismo sin testimonio. Y viene un hombre, un colportor, un hombre que traía Biblias y que traía un método de enseñanza con la Biblia, que él influencia a un sacerdote jesuita, Lacunza, para poder enseñar la Biblia. ¿Saben cómo se llama ese hombre? Diego Thompson. Y es uno de los precursores. De ahí se levanta la idea de que los bautistas empiezan a enviar misioneros, de que otros hombres vienen con el Evangelio. Él ayudó en Argentina a un hombre que se llama Manuel Belgrano a enseñar con la Biblia. Y esa idea se pasa para Chile. Y se pasa a otros países y empieza a desparramarse el Evangelio. Empieza a llegar el expositor bíblico. Antiguísimo el expositor bíblico, porque se exponía la Biblia. Y esa idea trascendió. Todo eso fue gracias a Dios. Y nos llegó el Evangelio. Hermanos, nosotros como iglesia hoy tenemos una misión clara. La misma palabra que iluminó, el mismo mensaje de salvación, la misma verdad bíblica que se levantó, la idea clara de que puedes estudiar la Biblia, leer la Biblia, hacer cambios de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que ser llevada hoy. ¿Cuál es la misión de la iglesia hoy, hermano? ¿Qué hacemos como iglesia? Mire, vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy fue una introducción un poquito más larga de lo normal, porque quería tomar una parte de ahí de la Reforma. Entendiendo, hermano, que no es la Reforma, es el Dios que mueve el mundo y que gobierna por sobre todas las cosas que pasan. No es la Reforma, es la palabra de Dios que transforma. No es la Reforma, es Cristo el que salva. Y nosotros nos apoyamos, hoy nos paramos en la historia para decir, ¿qué nos toca a nosotros hoy? Llevar ese mensaje. Bueno, vamos a leer ahí, primera Timoteo, capítulo 3, versículo 14. El apóstol Pablo le va a escribir a Timoteo. Timoteo, se dice que él pastoreaba en un lugar, servía ahí. ¿En qué lugar servía Timoteo?
en Éfeso. Ahí está Timoteo. Y el apóstol Pablo le va a escribir estas 2 cartas bien personales, diciendo que él es el apóstol de Jesucristo y que Timoteo tiene que crecer. Y le dice, como te rogué que te quedes en Éfeso para hacer el ministerio. Por eso entendemos que está en Éfeso él. Él le va a decir que la gracia del Señor es más abundante, que yo te voy a traer un mensaje, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús viene al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y el apóstol Pablo va a decir, ese es el mensaje, Timoteo, y ese es el mensaje que hay que llevar a la gente. Que hayan personas en la iglesia que levanten manos santas y que se levanten en adoración, que se levanten delante del Señor con pureza, a alabar a nuestro Señor. Y dice que nuestro Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí sigue enviando el mensaje. Si usted lee 1 Timoteo 2:4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Mensaje del evangelio directo, Timoteo, eso habla el evangelio, claramente. Cristo viene al mundo para salvar al pecador. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. No dice que todos se van a arrepentir, que todos van a ser salvos, pero eso es lo que Él quiere, y Dios ha hecho su plan para llevar la salvación a todo el mundo. Después Él le va a decir, mira, en la iglesia de Dios, si alguien quiere ser un pastor, es un buen deseo, pero hay requisitos para el pastorado. Hay que examinar bíblicamente si la persona tiene las condiciones. Y para el diaconado también. Y llevar las instrucciones bien claras. Y llega al versículo 15 y dice, 14, esto escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y cuando pasa al capítulo 4 le va a decir, ojo Timoteo, porque vienen tiempos peligrosos. Van a venir tiempos súper peligrosos. El Espíritu dice claramente que van a apostatar de la fe. Y en el capítulo cuando dice tiempos peligrosos habla de esos tiempos feroces. Iban a haber apóstatas, gente de la iglesia que se levanta contra la verdad de Cristo. Entonces Él le va a decir, hay una misión que cumplir, Timoteo. No es bueno, démosle para adelante, somos la iglesia, no importa. Mira, un hermano se quiere levantar y dice, siento esto. Dale nomás, hermano. No, yo no siento a esto. Bueno, dale. Yo tuve un sueño, yo tuve una revelación, yo creo que... No, Timoteo, no es así. Hay una sola verdad, que es la verdad de Dios. Hay una misión a cumplir. Y le dice, Timoteo, yo quiero ir a verte, pero si tardo, dice, que tú sepas cómo conducirte, cómo manejarte, cómo vivir, cuál tiene que ser tu conducta en la casa de Dios. La iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Con este versículo en mente, vamos a ver cuál es la misión de nuestra iglesia. Somos la iglesia bautista misionera aquí en La Farfana. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Bueno, vamos a verlo en la palabra de Dios. Gracias a Dios por este día. Gracias por su palabra buena. Gracias porque usted es claro con su mensaje, Señor. Permítanos vivir de acuerdo a su palabra. Gracias, buen Señor. En su nombre oramos. Amén. Hubieron esos momentos en la historia en que hombres estudiaron la Biblia y dicen, ¿qué dice? ¿Qué enseña la Biblia? Nosotros mirando estos versículos podemos hacernos la misma pregunta. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la misión de nuestra iglesia
¿Para qué estamos? Y si hay una misión, ¿cómo cumplirla? Bueno, ahí le va a decir él estas palabras a Timoteo, bien clarito. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esto te escribo. ¿Qué escribía el apóstol Pablo en esos momentos? ¿Qué eran los escritos del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, al tener una herencia apostólica, un llamado como apóstol, un llamado de Dios para que él anuncie el evangelio y lleve el mensaje, es un apóstol, un hombre que se levanta y lleva el mensaje de Dios, un proclamador de la verdad de Dios y del evangelio, un proclamador de la verdad de Dios y del evangelio. Eso es lo que él tenía que llevar. Ahora, esa autoridad apostólica le permitió escribir todos estos versos. Mire, acompáñeme por favor ahí a Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, 13. Solo un alcance aquí. Vamos a parar en la historia. El apóstol Pablo, si usted lee el libro de los Hechos, era su segunda vez que salía en el viaje misionero. Había visitado una iglesia en Filipos y lo meten preso y él tiene que salir. Y ahí están las iglesias de Berea, de Tesalónica, de Corinto. Y en ese interín, él pasa, está un tiempo, 2 o 3 fines de semana, y se va. Y le escribe la carta ahí, fresquita, esta carta es fresquita, es poquito tiempo. No era el super, hiper apóstol Pablo, o lo que usted lee de historia, de un hombre que ya ha recorrido, está recién, establece iglesia, va y les escribe. Ahora, mire lo que dice, que sucede ahí. La palabra de Dios dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra, dice ahí, la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Cuando fui y les hablé el mensaje, ¿qué mensaje hablaba? La palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo citaba el Antiguo Testamento. Cuando había una verdad para aclarar, decía, he aquí os revelo un misterio. Y sustentaba todo el mensaje con la palabra de Dios. Y eso que ustedes escucharon, lo tomaron según es en verdad. No dice según ustedes. Bueno, usted pensaba que era un mensaje de Dios. Usted tal vez cree que es un mensaje de Dios. Algunos allá están dudando. No, ese mensaje era la palabra de Dios. Era Dios usando al apóstol Pablo para traer mensaje directo de Dios. Por eso lo tenemos acá hoy. Un mensaje según es, en verdad, palabra de Dios. Y esa palabra de Dios actúa. Nosotros a veces confiamos en tantas cosas. A veces es difícil de explicar, pero yo todavía no lo entiendo. Yo veo los aviones cuando despegan y acá que se sienten los aviones que pasan, parece que pasan por el patio de tu casa y se levantan. ¿No, Sonita? O parece que te saludan los pilotos así. Y uno siente y dice, ¿cómo se sostiene? Y ahí vendría nuestro hermano Claudio, diría, yo le voy a hacer una clase, le voy a explicar cómo es esto, la parte de ingeniería, cómo funciona. Y no es tan fácil entenderlo. Usted ve un paracaídas, ve el hombre, ve ahí la parte de arriba, dice, ¿qué lo sostiene? No, es que, y te empiezan a explicar cómo funciona el viento, qué pasa si hay un viento cálido, todo. Pero, ¿qué sostiene? Y no es tan fácil, te lo explican y no es tan fácil de entender. Querido hermano, cuando tú ves acá lo que dice la palabra de Dios, que según es palabra de Dios, la cual actúa, hace el cambio, obra poderosamente en nosotros, no
lo vemos, pero es el Espíritu Santo de Dios aplicando la palabra, diciendo esto está mal, esto está bien, esto cámbialo, esto hay que fortalecerlo, esto es lo que Dios pide de ti. Y cuando estos hermanos escuchaban la palabra, no se quedaban pensando, uy, ¿qué me habrá querido decir el apóstol? Hermano Jesús parece que algo le dijo algo al apóstol, porque nos está diciendo algunas cosas. Julito comentó algo a usted porque yo lo escuché al apóstol Pablo y como que me dijo algo a mí. Ellos tomaban el mensaje y decían, esto es palabra de Dios. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta, que si queremos cumplir la misión, debemos tener el corazón de estos hermanos, entender que este mensaje es palabra de Dios. Ellos no eran hermanos pobretones, sin inteligencia, que no entendían nada, pobrecito, creían todo lo que le decían. Eran hermanos sensibles que escuchaban y decían, esto que escuchamos es palabra de Dios. ¿Y qué se hace con la palabra de Dios? En la Biblia, oír la palabra de Dios es obedecerla. Oír la palabra de Dios es cumplirla. Oír la palabra de Dios es sentirte movido a decir, esto debo hacer. Si me llegó un mensaje de Dios, es para hacerlo. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Estamos ocupados y entra una notificación de un mail. Lo veo después. Llega un mensaje del celular. Lo miro después. Lo miro, queda con los dos puntitos azules y lo dejo a un lado. Le saco el símbolo para que no se vea azul como que lo vi. A veces parece que escuchamos el mensaje, oímos la palabra y la dejamos a un lado, la miramos de lejos, la leemos pero no nos afecta en nada. La palabra de Dios actúa y tiene que hacer un efecto en nosotros, hermanos. Tiene que haber un cambio. Hemos estado estudiando acerca de la familia. Hombre, mujer, la familia, el modelo de Dios para nosotros. Los ejemplos, las influencias. Debe haber un cambio de la palabra. La palabra de Dios debe hacer un cambio en su vida. Usted tiene que escuchar la palabra, dejar que obre y hacer el cambio. Preocúpese cuando a usted no le pase nada, cuando se vaya tan tranquilo como llegó. Pero ahí dice la palabra de Dios, según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Tal vez puede pasar. ¿Por qué no hay cambio? Tal vez no eres creyente. Eres un convencido, alguien que escucha, conoce, un conocedor, pero no un creyente. Porque la palabra de Dios actúa en vosotros, los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué hace el creyente? Escucha la palabra de Dios, la toma como palabra de Dios, la vive, imita, copia, hace como dice la palabra de Dios. Quiero motivarte, hermano, que realmente haga lo que la palabra de Dios dice. Haga lo que Dios le está diciendo. Escuchó palabra de Dios, hágalo. Papá, mamá, ¿escuchaste palabra de Dios? No tome la Biblia y dele un latigazo a su hijo con la Biblia. No, no lo haga. Vas a obedecer porque la Biblia dice. No, hermano, no lo haga. Pero enseñe diciendo, esto es verdad de Dios. Hijo, quiero decirte algo, esto es verdad. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Hija, no haga eso, se va a equivocar. Creo que debemos frenar o dejar esa forma de, ya le dije, ella ya sabe, yo lo crié, yo ya le dije. Padre, madre, oremos por nuestros hijos, hablemos con nuestros hijos. Enseñe la palabra de Dios según es en verdad, para que haga y cumpla la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra misión? Vivir la palabra de Dios. Hablé un poquito de la Reforma. Había una iglesia predominante
que transmitía el mensaje, muchas veces en latín, y el que no entendía se iba para la casa. Iban a esas iglesias o a esos lugares donde se reunían, había un altar. ¿Por qué? Porque ahí se celebraba la misa, se celebraba el sacrificio de la misa. Sobre el altar se leían las palabras. Después desde el altar se hacían todas las procesiones o actos que debían hacerse. Cuando viene la reforma, de muchas iglesias sale el altar y se pone un púlpito. Y desde el púlpito se comenzaba a enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios, era la voz de Dios llegando a la gente. Y muchos de ellos pensaron, podemos llevar el mensaje de Dios para que la gente escuche el mensaje de Dios, lea el mensaje de Dios, viva el mensaje de Dios, cambie de acuerdo al mensaje. Algo nos pasa, hermano, algo nos pasa. Hermana, tienes hinchadas tus manos, tienes que mezclar cúrcuma con jengibre y tecito. Y eso no lo vi en un TikTok. Hay que hacerlo, funciona. Aparte, yo le escuché a una vecina que ella le agrega chía, eso es mejor. Porque eso reactiva los reactivantes. Y lo tomamos. Mira, no me están doliendo los huesos, la cadera. Mira, tómate esta pastilla, pero, esto es muy de mi familia, con esta. Y esa te va a hacer bien. Tramadol más. Y lo tomamos, hermano. Y escuchamos la palabra y no la tomamos. No acordamos de las cantidades, de cuántas veces al día, en qué horario es mejor, cómo prepararlo. Y la palabra de Dios. ¿Y de qué habló el hermano José hoy día? De, ¿cómo se llama la palabra esa complicada? Escatología. Nos acordamos del remedio, de la composición, de cuántos miligramos. Y no nos acordamos de la palabra, hermano. Bueno, si quieres saber más, pregúntale al hermano Nehemías. Hermano, tenemos que oír la palabra, ir a la palabra. Pero esa palabra de Dios que transforme nuestras vidas. No dije su vida, dije nuestras vidas. ¿Sabe cuánto necesito ser transformado por la palabra? ¿Sabe cuánta lucha hay en mi vida sin la palabra? ¿Sabe qué tan difícil es cada día matar mi viejo hombre por no obedecer la palabra? Hermanos, una iglesia transformada, una persona transformada es el que escuchó la palabra de Dios y la tomó según es en verdad palabra de Dios. La palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, es este evangelio que llega a las personas. Este es el mensaje que debemos dar. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? ¿Qué anunciamos a la gente? Somos pecadores. El pecado nos separa de Dios. Y quiero llevarte hoy, si nunca escuchaste el mensaje de Dios, según es en verdad palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por cuanto todos pecamos, estamos separados de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles. No hay justo ni a uno, no hay ni siquiera uno. Todos hemos pecado. Nuestro pecado nos separa de Dios. Ese era el mensaje que había que anunciar. Ahora imagínese, llegaba usted a un lugar y le dicen, eres pecador. Uy, no vengo más. Y este era el mensaje que había que ser valiente para decir. La Biblia dice que somos pecadores, que nuestro pecado nos separa de Dios y que no podemos hacer nada para la salvación. Aunque te laves con jabón y amontones lejía sobre ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice Jehová. El hombre imposibilitado, separado de Dios. Otra parte de la Biblia lo dice en Efesios, que estábamos muertos en delitos y pecados. No podíamos hacer nada para la salvación.
Pero ahí Efesios mismo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, ¿estaba irado con el hombre? No, sí estaba irado. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando muerto en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nos cuenta el apóstol que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y aunque estaba muerto en delitos y pecados, Él viene al mundo. El Dios de misericordia, como dice en otro pasaje, el Dios de toda gracia, extiende su gracia para llegar con la salvación a tu vida. ¿Cuál es la verdad? Dice la Biblia que se predique, que se anuncie en Cristo arrepentimiento y perdón de pecados. Predicar, transmitir que Cristo murió por tus pecados. Que eres un pecador que no te puede salvar, pero que Él murió para limpiar tus pecados y los míos. Y puedes ir a la cruz y decirle, Señor, sálvame. Venga a la cruz. Si se da cuenta que es un pecador, una pecadora que está perdido, que no se puede salvar, venga a la cruz arrepentido y dígale, Señor, sálvame por favor, sálvame. Y la Biblia dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro versículo dice, porque en ningún otro hay salvación. No, mire, querido hermano, querida persona, querida visita, no hay salvación en nada. No hay iglesia a la que vaya, no hay mensaje que vaya a escuchar, no hay rito que usted realice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en nuestro Señor Jesucristo. Venga a la cruz. Había un himno muy antiguo y hoy cantamos himnos porque eso fue un legado de la Reforma. Se podían cantar himnos con contenido bíblico. Y ahí viene un himno que dice, pecador, ven a Cristo Jesús. Ven a la cruz. Ven a la cruz, ven a Cristo y le, Señor, perdóname, me arrepiento. Sálvame, Señor. Y la Biblia dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por gracia sois salvos. Y por la gracia de Dios, por un regalo no merecido, puedes ir a la cruz y decirle, sálvame, Señor, perdóname. Si estás oyendo hoy la voz de Dios y escuchaste este mensaje que según es en verdad palabra de Dios, ven a la cruz. Ven a la cruz. Ven a la cruz, ven a Cristo, en Él hay salvación. Pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete. Dile, perdóname, Señor, sálvame, ven a la cruz. Lo primero que tenemos que hacer, queridos hermanos, para cumplir la misión es ser fieles a la palabra. Tenemos que llevar el mensaje de la palabra de verdad, la palabra verdadera. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y alguien de los que piensa mucho hoy en día te va a decir, a ver, eres muy, ¿cómo se llama una persona que dice esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad? Eres dueño de la verdad, eres muy absoluto. Nadie es dueño de la verdad. Bueno, cuando una persona dice eso, está diciendo una verdad absoluta también. Entonces su verdad, o lo que él dice, tampoco sería verdad. Tú puedes estar confiado en que lo que dices es palabra de Dios, es el mensaje de Dios, el mensaje de la salvación. Lleva el mensaje de la salvación, el mensaje recibido, la palabra de Dios. Por favor, hermano, ¿puedes poner Efesios capítulo 1, versículo 12? Y el 13 también. ¿Y cómo sucede esto? Por ejemplo, yo escucho el mensaje, yo tengo que hacer cambios para ser salvo, tengo que ser regenerado primero y después salvado. El Espíritu Santo hace una obra previa y me regenera la mente porque si no yo no puedo. Mira cómo lo explica la palabra de Dios. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios,
habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellado. Eso dice la palabra de Dios. Yo escucho el mensaje de Dios. Yo oigo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuiste sellado. No me salva antes, no me salva después, tampoco es un proceso salvífico que me voy ganando. Escuché la verdad, entendí el evangelio, ay, me sella, me salva en ese momento. Salvación eterna por gracia. Ahí está el proceso. Por eso debemos transmitir el mensaje. Por eso debemos tener oportunidad de llevar el mensaje. Querida iglesia, amada iglesia, oramos para que nuestra iglesia sea una iglesia que lleva el mensaje de salvación, que transmite el mensaje del Salvador, que habla a la gente acerca de la salvación. ¿Es en verdad palabra de Dios? Lleva el mensaje de la palabra de Dios. ¿Es salvación? Lleva el mensaje de la salvación. ¿Es verdad? Lleva la verdad. No la vivas como mentira. No la guardes. Este es el mensaje que escuchamos. La palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Debemos ser fieles al mensaje escrito en la palabra de Dios, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Entonces, primero, la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Si tardo, sepas cómo conducirte, cómo manejarte, cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El propósito es vivir, comportarse mientras estamos en la tierra. Tienes que ser fiel a la identidad. ¿Cómo conducirte? Quiero hablar a todo el que es creyente en Cristo, a todo el que es salvo, a todo el que ya entendió que Cristo murió por sus pecados y le pidió arrepentido, Señor, sálvame, sálvame. Se sintió miserable y fue con toda su miseria diciéndole, Señor, sálvame a mí. Si eres salvo, debes entender estas verdades bíblicas, porque dice ahí el mensaje de la palabra de Dios, para que sepas cómo debes conducirte. ¿Cómo te manejas? ¿Cómo se maneja tu vida? Mira, el otro día escuché un mensaje que una profesora en una ciudad de Argentina, en Bahía Blanca, ya una señora mayor, escuchaba que hablaban de Manu Ginóbili. Manu Ginóbili fue un basquetbolista muy bueno de Argentina, para ellos extraordinario, porque en Estados Unidos y en otros países hay muy buenos basquetbolistas, pero uno que venga de un pueblo a 6 horas de la capital, un lugar que el año pasado todavía no se habían hecho obras, se inunda y se inundió todo el pueblo. De ahí sale y la gente, los niños decían, no, es que Manu Ginóbili es súper fácil, se le dio todo, 4 anillos de oro, era la papa para él. Y la señorita le dice, ¿podrían mandar un mensaje a estos niños? Y él empieza a decir, tenía 15 años cuando empecé a ir al gimnasio, cuando empecé a ir a hacer deporte. No me olvido más que todos mis amigos se fueron al viaje de egresado y no fui porque me quedé entrenando, porque tenía una meta mayor. Nada me fue fácil, me tuve que ir de mi casa, aprender inglés, vivir solo, en otro lugar, en otro país. Ahora está el resultado. Nosotros a veces miramos y parece que la persona, claro, hoy es un buen futbolista, hoy es un buen basquetbolista y hace lo mismo que los demás. Hasta ahora, tú le preguntas ahora, él no se olvida que tenía que dejar, todos iban a bailar, él no iba a bailar, todos iban a fumar, él no iba a fumar, la gente salía a tomar, no iba a salir a tomar, se acostaban tarde, él no iba. ¿Por qué? Porque quería ser un buen jugador de básquet. Y nosotros, como cristianos, muchas veces nos pasa, dice la palabra de Dios acá, ¿cómo conducirte? Bueno, yo soy cristiano, pero hago lo que quiero, porque mi vida es mi vida privada.
Si eres cristiano, sí puedes hacer lo que quieres, porque todo te es lícito, pero no todo te conviene. Representas a Cristo. Vive como un cristiano. Sales y tomas como todos toman. Sales y comes lo que todos comen. Y no es apariencia, es conducta. ¿Cómo? Conducirse. Para que no digan nada. Para que la gente no diga, mira el cristianito. No. ¿Cómo conducirse? ¿Cómo es tu conducta? ¿Qué dicen tus redes sociales de ti? ¿Qué dicen tus fotos? Tu estado. ¿Qué dice tu estado de ti? ¿Qué dicen tus vecinas de ti? ¿Qué dicen en el banco de ti? ¿En las casas de crédito de ti? ¿Cómo es tu conducta? Primera Pedro, segunda Pedro, habla muchísimo de la conducta. Si tardo, ¿cómo te conduces? Querida hermana, querido hermano, súper importantes, fieles a la palabra, fieles a la identidad de la iglesia, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios, ahí la idea es el hogar, donde está Dios. Somos una familia, la casa de Dios. La iglesia no es tu casa, es la casa de Dios. Es Dios el que está presente. Dios es el que habita ahí. Él es el que está en ese lugar. No es tuya. Yo sé que usamos la expresión es un hospital. Y sí, puede venir toda persona dolida, enferma, atormentada, golpeada. Puede venir. Pero acá el apóstol Pablo nos dice que la iglesia es la casa de Dios. Columna y baluarte de la verdad. ¿Puedes poner una de las imágenes, Santi? Cuando Pablo escribe esto, en la imagen de ello, imagínate, hubo en un momento un hombre que hizo una revolución y él decía, grande Diana de los Efesios, y se juntaron todos porque ellos defendían un templo. Era increíble la mentalidad de ese tiempo. Todos se juntaban, la diosa Diana era súper grande, había un templo súper grande, era increíble el lugar, pero ellos tenían que defender a la diosa. Era medio extraño, ¿no? Porque era una diosa y era el templo grande y manejaba cosas del universo, teníamos que defenderla entre nosotros. Pero aún así para ellos era coherente. Y el templo que se había hecho no tenía una, no tenía dos, no tenía 3 columnas, no tenía 20. Tenía, a ver, ¿quién ha visitado Europa? ¿Cuántas columnas tenía el templo de la diosa Diana? 127. Espectacular. Eran de mármol, eran altísimas. Habían algunas que tenían adornos de piedra, aparte de que eran espectaculares. Y ahí estaban las columnas erigidas. Y todo el que pasaba veía el templo de la diosa Diana. La diosa Diana es grande. ¿Qué representaba? La grandeza de Dios, de la diosa. De hecho, ellos decían, la gran diosa Diana, la cual venera todo el mundo. Y nosotros somos los defensores de la diosa. Mira qué increíble. Mira, hay otra foto más cuando se simula todo. Mira cómo sería. Espectacular. Y esa era la imagen. Un hermano de acá me contaba, tantas columnas, tenían que ser muchas columnas para sostener las vigas. No puede haber una sola columna. Más columnas, más ayudan, más sostienen. Y todo eso decía, aquí está la gran diosa Diana. Eso representaba para ellos. Ellos lo tenían súper claro. Gran templo, gran diosa. Ahora el apóstol les escribe distinto. Ahora, tenga esa imagen y veamos el versículo de ahí que estamos leyendo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Cuidado, hermano, es la casa de Dios. Eres cristiano. Eres cristiana, que es la casa de Dios. La iglesia es columna y baluarte. ¿Cómo columna? Si son hartas,
Son varias, son muchas, tienen que ser grandes. Columna. Y la metáfora es, la iglesia representa al que sostiene la verdad. Baluarte era lo que soportaba. Era el soporte, lo que permite que se levante, que esté arriba. La verdad de Dios. Es como cuando usted pasa en la noche, si prendemos la luz y viene por Ingeniero Domínguez y ve ¡puf!, el cartel que dice iglesia. Iglesia. Hermanos, la iglesia es el columna. La iglesia es la que está puesta por Dios para que toda la gente sepa que aquí está Dios. Querido hermano, acá esta es la casa de Dios, no es la casa de los ídolos. Los ídolos estaban muertos, usted entraba y era todo hermoso, espectacular, lindo. Tenían manos y no tocaban, nariz y no respiraban, pie y no podían caminar. Pero la columna, iglesia, es la casa del Dios viviente. Columna y baluarte. Y ahí la palabra columna es columna, que sostiene. Y baluarte es cimiento sobre el que descansa la estructura. Es lo que sostiene y exhibe la verdad de Dios. Había muchos templos representando a muchos. Pero la iglesia en este mundo es la columna y el baluarte de la verdad. Sostiene. Tiene que ser el reflejo de la verdad. Decir, aquí está la verdad de la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. Vivir la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia no crea la verdad. La iglesia no inventa la verdad. La iglesia transmite. Habla de la verdad. Refleja de la verdad. Vive la verdad. No dice el apóstol Juan, no tengo mayor gozo que esto. El oír que mis hijos andan en la verdad. Querido hermano, la verdad no es algo que usted le habla a un vecino, le habla a una persona en un escritorio, le dice yo soy cristiano. La verdad es algo que se vive, se anda. ¿Vive la verdad? ¿Anda en la verdad? ¿Busca la verdad? Si viéramos su historial, la verdad de Dios. ¿Es una persona verdadera, honesta, transparente, santa? Columna y baluarte de la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Debemos entender la palabra, leer la palabra, entender la palabra, memorizar la palabra, vivir la palabra y dejar que la palabra transforme tu vida. Querido hermano, esa es la misión de la iglesia, ser columna y baluarte. Van a venir las elecciones. ¿Por qué votamos? ¿Cuál dirección? ¿Derecha o izquierda? La palabra de Dios dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. No se confunda. En los cielos. Nosotros votamos por principio, soy ciudadano del cielo. Dios no le va a mandar un WhatsApp diciendo vote por este o por aquel. Soy ciudadano del cielo. ¿Y en qué confío? ¿En cuál presidente? ¿El anterior, el que hubo anterior, el anterior del anterior? ¿El que viene? La Biblia dice que Él es soberano. Él pone reyes y quita reyes. Entonces voto por principio, voto con confianza en el Señor, de acuerdo a lo que yo creo. ¿En quién confío? En el Señor que gobierna. No nos confundamos, somos columna y baluarte de la verdad. Y quiero decir algo lamentable, hoy empiezan a salir personas diciendo, yo soy cristiano ahora, vote por mí, yo soy de acá, de la derecha, yo soy de la izquierda. Y uno dice, sí, no, ¿qué hago? Somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos una libertad de votar porque después nosotros no entramos al Congreso a decidir.
hacemos una protesta para que todos sean que somos de la iglesia de la derecha, de la izquierda, verde, rojo, amarillo. No. Nos levantamos como columna y baluarte de la verdad. La gente no escucha nuestra protesta, ve una vida transformada. Ve una vida transformada. Viva la verdad, muestre la verdad, memorice la verdad, estudie la verdad, deje que la verdad le transforme y que la gente lo vea. Esa es nuestra misión. Quiero animarle que ya que estamos hablando de la misión de la iglesia, ¿a dónde vamos? ¿A quién apoyamos? ¿Qué hacemos? Empezamos acá. ¿Qué tenemos que ser acá? Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué tenemos que llevar? Según es en verdad la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y que hayan cristianos acá que reflejan a Cristo, que viven a Cristo. Esa es nuestra misión. Esa es su misión. Esa es nuestra misión. ¿Está animado para cumplir su misión? Si usted escuchó el mensaje al principio y no tiene a Cristo, hoy es el día de salvación. Venga a Cristo para salvación. Si no tiene a Cristo, pídale perdón, dígale, Señor, sálvame. Y si ya tiene a Cristo, comienza a dar pasos de obediencia. No ha sido bautizado, bautícese. Le falta hacer cambios, haga los cambios. No ha sido discipulado, busque un discipulado. Está luchando con su familia y con consejos, busque el consejo, le podemos ayudar. Está en un momento de decisiones, tome decisiones con la palabra. No sé qué estudiar, busca al Señor para estudiar bien. Estás estudiando, proyectándote en la vida, busca al Señor. No agregues al Señor a tu vida. Camina con el Señor en tus decisiones. Vamos a hacer columna y baluarte de la verdad. Señor, gracias por este día. Gracias por nuestra amada iglesia. Señor, usted sabe que este fin de semana hay varios que hoy no pueden estar por compromisos, por el feriado, por las salidas, por cuidar a su papá, a su mamá que están enfermos, Señor. Y lo entendemos y los apreciamos. Oramos por cada hermana, hermano, que hoy no puede estar. Les amamos y les queremos en el Señor. Oramos por cada uno de los que hoy no está y de los que estamos acá, para vivir su palabra. Hacer cambios, leerla, memorizarla. Que su palabra cambie nuestra vida, que nuestra conducta sea distinta, porque somos cristianos, hijos suyos. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que escribió el apóstol Pablo, columna y baluarte de la verdad. Señor, ayúdanos a ser un reflejo de su verdad. Y si hay una persona que no te conoce como Salvador, que hoy tome una decisión. Y quiero hablarle a usted. No importa si ha venido 20 veces, 100 veces, 2 veces, 1 vez, pero nunca ha tomado una decisión para salvación. Si entendió el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por sus pecados, que su pecado le separa de Dios y sabe que está rumbo al infierno, venga a Cristo y arrepiéntase, dígale, Señor, perdona mis pecados. Si usted hoy quiere pedirle perdón a Jesús por sus pecados, dígale ahí en su corazón. Si se quiere arrepentir, si el Espíritu Santo de Dios le está hablando y le está convenciendo, hable con el Señor y dígale, Señor, soy un pecador. Pídale perdón, hable en su corazón ahí, sin que nadie le escuche, hable, Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento, Señor. Sálvame, por favor, Señor. Confío en ti como mi único Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Sálvame, Señor. Creo en ti como mi único Salvador. Pongo mi fe en ti. Y si usted le ha pedido a Cristo que le salve, solo quiero invitarle a levantar su mano para poder orar por usted. Solo quiero saber si el Señor le habló en este día. Levante su mano y bájela. Amén. Puede bajar su mano. Si hay alguien más que le pidió hoy por primera vez, amén, Señor. Si hoy fue la primera vez que usted entendió el Evangelio y le pidió que le salve, déjeme orar por usted. ¿Hay alguien más? Amén. Señor, gracias por este día. Gracias por su salvación. Gracias porque en ti hay perdón. Señor, gracias
porque ustedes solo saben quiénes le han conocido como Salvador. Pero también gracias por nuestra iglesia. Señor, guarde nuestra iglesia, guarde nuestros queridos hermanos, guárdenos a nosotros para ser columna y baluarte de tu verdad. En su nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, César.